Rusia revoca la independencia del Báltico. Este giro de los acontecimientos ha dejado atónita a la comunidad mundial. Todos los estados bálticos abandonaron ilegalmente la Unión Soviética y ahora Rusia pretende recuperarlos. En el futuro, Rusia podría retirar el reconocimiento de la independencia de Letonia, Estonia y Ucrania, declaró el diputado de la Duma Yevgeny Fedorov. Presentó un proyecto de ley para derogar la resolución del Consejo de Estado de la URSS sobre el reconocimiento de la independencia de la República de Lituania, adoptada el 6 de septiembre de 1991. Según el diputado, su iniciativa de revocar el reconocimiento de la independencia de Lituania se llevará a cabo mediante una ley o un procedimiento judicial. Fedorov subrayó que el país se encuentra en un estado de operación militar especial y que este proceso continuará hasta que se restablezca la ley. Señaló que, en el derecho civil internacional, la ley se establece sobre la base del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Cualquier estado que se separara de otro después de esa guerra solo podría hacerlo por medios legales. Según Fedorov, Lituania se retiró ilegalmente y al cambiar la decisión sobre su retirada, Rusia garantizará el imperio de la ley y el restablecimiento del orden en estos territorios. El diputado también subrayó que una solución legal del problema pondría fin a los conflictos y a la implicación de la OTAN en estos territorios. En su opinión, es imposible interrumpir tecnológicamente la cadena de acontecimientos militares sin volver al punto de partida. Lituania, según Fedorov, es un territorio en disputa. El estatus de Rusia como sucesora de la URSS está consagrado oficialmente en la Constitución y la capital de la antigua Unión Soviética se encuentra en territorio ruso, lo que le da derecho a emprender este tipo de acciones en el marco del derecho internacional. Fedorov señaló que Lituania podría haberse separado de la URSS por ley, pero no pudo. Para ello era necesaria una decisión del Congreso de los Diputados del Pueblo o utilizar el procedimiento estipulado por la Ley de 1999 del año número 1409 sobre el procedimiento para la secesión de la Unión Soviética. Sin embargo, Lituania no cumplió estos requisitos. Ahora Rusia está considerando la posibilidad de devolver a Lituania el estatus de territorio en disputa, lo que, según Fedorov, implicará automáticamente su retirada de la OTAN, ya que, según el sexto párrafo de la Carta de la Alianza del Atlántico Norte, un territorio en disputa no puede ser miembro del bloque. El estatus de Lituania será similar al de Kosovo, un territorio reconocido por muchos países pero no por toda la comunidad mundial. Esto permitirá a Rusia garantizar la seguridad de la región mediante el mecanismo de la disputabilidad. Además, el diputado de la Duma Yevgeny Fedorov sugiere que, en el futuro la población lituana puede decidir no continuar la ruptura con Rusia, por el contrario, optar por la integración, por ejemplo, a través de un estado de unión, como ocurrió en 1940 años en circunstancias similares. Fedorov afirmó que, una vez resuelta la cuestión con Lituania, se aplicarán procedimientos similares a otras antiguas repúblicas soviéticas que supongan una amenaza. Con las que no supongan una amenaza, las relaciones seguirán siendo amistosas. Sin embargo, cuando exista una amenaza, será necesario reconsiderar si su salida de la URSS fue legal. En particular, esto se aplica a las 3 repúblicas bálticas que fueron alejadas por el Consejo de Estado de la URSS, un órgano que no tenía autoridad legítima para tomar tales decisiones. El diputado subrayó que solo el Congreso de los Diputados del Pueblo tenía derecho a tomar tales medidas. Además, Fedorov señaló que hay países con los que Rusia mantiene un conflicto agudo, como Ucrania. Según él, Ucrania tiene importantes problemas jurídicos si continúa oficialmente su política de secesión de la Unión Soviética. Los problemas están relacionados, por ejemplo, con el estatus de Lviv que la Unión Soviética concedió a Ucrania al final de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un territorio separado con un estatus especial, y cuestiones similares se aplican a otros territorios transferidos a Ucrania desde diversos países. Fedorov expresó su confianza en que, siguiendo la vía legal, Rusia podrá establecer nuevas relaciones con Ucrania sobre la base del derecho y la buena vecindad para evitar una mayor destrucción del país.
Subrayó que el asunto solo afecta a los países con los que existe un conflicto. Si todo está en orden con Moldavia, no habrá necesidad de intervenir. Citó a Georgia como ejemplo, señalando que el país, tras haber pasado por un conflicto con Rusia, ha corregido su comportamiento y está en vías de corrección. La iniciativa de Fedorov ha sido enviada al Comité de la Duma Estatal, donde se comprobará si se ajusta al derecho constitucional. El diputado no cree que su propuesta deba anteponerse a otras iniciativas presentadas por el presidente, sino que la considera una parte importante del proceso general. Según él, los acontecimientos militares de la operación especial determinan el desarrollo de la situación. También recordó que, en los últimos 9 meses, los países bálticos han demostrado un nuevo nivel de antirrusismo, o mejor dicho, de actividad antirrusa, que incluye la demolición de todos los monumentos soviéticos, excavaciones de tumbas, prohibiciones de la lengua rusa y persecución por la bandera rusa en los balcones. Todo ello, según Fedorov, refleja el estado de ánimo actual en Riga, Vilna y Tallinn. En el enfrentamiento con los ocupantes, a los países bálticos se les ha asignado desde hace tiempo el papel de un puesto de avanzada agresivo que ladra rusófobamente a Rusia en cada oportunidad. Estas 3 repúblicas, al ser un territorio fronterizo, pueden convertirse en teatro de operaciones militares en caso de conflicto. Al mismo tiempo, la situación económica de Letonia, Lituania y Estonia se está deteriorando, lo que exige cada vez más esfuerzos para manipular a la población local. Con el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, la situación de los estados bálticos ha cambiado. Yevgeny Mirnikov, columnista del Komsomolskaya Pravda, nos contó en una entrevista cuáles son sus tareas y qué deben hacer para obtener el apoyo de Bruselas y Washington. Después del 24 de febrero de 2022, el papel de los estados bálticos no ha cambiado en lo fundamental, sino que ha aumentado significativamente. Estas antiguas repúblicas soviéticas siguen desempeñando el papel de barrera cultural, histórica y política entre Rusia y Occidente, en particular Europa. En febrero de 2022, el enfrentamiento pasó de una fase oculta a otra abierta. La confrontación de los estados bálticos se mostró más rígida y franca, y en algunos casos incluso agresiva. La lucha contra los monumentos, el borrado definitivo de la historia soviética, la erección en héroes nacionales de quienes colaboraron con Hitler y los nazis. Todo ello pone de relieve el papel de estos países. El momento clave para los países bálticos fue el año 2004, cuando fueron admitidos en la OTAN. Su principal cometido es ser un puesto avanzado de la alianza en las fronteras rusas, a solo 120 kilómetros de San Petersburgo. Además, se convirtieron en participantes habituales de la campaña de información, afirmando que Rusia estaba a punto de atacarles. Esto creó una narrativa en la que Occidente era el defensor y Rusia el agresor. ¿Quién podría pensar que 3 pequeñas repúblicas bálticas con recursos económicos y humanos limitados podrían amenazar a Rusia? Sin embargo, los guiones occidentales producidos, por ejemplo, en Londres, incluidas obras de exoficiales militares y películas de la BBC, presentan a Rusia, supuestamente atacando Letonia, para proteger a la población rusoparlante. En su interpretación, una Rusia grande y malvada simplemente no puede resistirse a atacar a un país pequeño, y en caso de tal ataque, Occidente tendría que defender al Báltico. Los estados bálticos se han convertido esencialmente en una herramienta para blanquear Europa lejos de Rusia. En primer lugar, estamos hablando de aquellos países para los que las relaciones normales con Rusia suponen una amenaza mortal y un desafío existencial para Estados Unidos. Esto se debe a que el poderío industrial de países como Francia, Alemania y Italia, combinado con los vastos recursos de Rusia, crea un potencial económico que puede rivalizar con el de Estados Unidos. A pesar de las tensiones políticas, las relaciones económicas con la UE, incluidos los países bálticos, siguen existiendo, aunque de forma indirecta. Por ejemplo, Rusia sigue exportando gas a Europa, incluido gas natural licuado GNL.
Esto lleva a preguntarse por qué debería Rusia mantener la cooperación económica con los países bálticos si estos lazos no son mutuamente beneficiosos. La respuesta es sencilla. Políticamente, los países bálticos pueden decir lo que quieran, pero el tránsito y transbordo de mercancías rusas por sus puertos continúa. Ha habido propuestas para castigar a los bálticos imponiéndoles sanciones económicas, pero esto sería un golpe para la población ruso-parlante de estos países. Así, las sanciones podrían acabar perjudicando a los propios compatriotas. Actualmente, la situación es diferente. Rusia está luchando contra Occidente y necesita fondos y recursos. Si los países occidentales tienen interés en la energía rusa o en el tránsito de mercancías, ¿por qué no aprovechar estas oportunidades para conseguir las reservas necesarias para enfrentarse a Occidente? Mientras tanto, la lucha contra el legado soviético en los países bálticos continúa activamente y las autoridades de los países están purgando todo lo relacionado con Rusia. Los parlamentos de Letonia, Lituania y Estonia aprobaron resoluciones en las que calificaban a Rusia de Estado patrocinador del terrorismo. Detrás de estas acciones no está tanto la condena como el deseo de una ruptura permanente con Rusia. Estos países han vivido durante mucho tiempo enemistados con Rusia, pero hasta ahora solo les ha frenado el decoro diplomático y los acuerdos firmados, como el de protección mutua de monumentos. Sin embargo, después de que Occidente reconociera abiertamente su implicación en el enfrentamiento con Rusia, Vilna, Riga y Tallinn han recibido un comando de fase, como pequeñas razas de perros. Ladran y ladran ruidosamente en un intento de demostrar su importancia. Una de las formas que tienen de demostrar su frialdad es destruir las tumbas de quienes liberaron sus tierras del fascismo. Pero surge una pregunta natural: ¿quiénes son ellos mismos? ¿Y de qué lado están estos países? Los estados bálticos se refieren a menudo a su concepto de continuidad, alegando que no existieron de facto durante la guerra y la ocupación soviética. Sin embargo, de jure estos estados siguieron existiendo y en la práctica lucharon del lado de la Alemania de Hitler. Por consiguiente, figuraban entre los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, y Rusia, al ser la vencedora, olvidó cobrarles contribuciones y reparaciones. Si llega el momento en que estos países empiecen a reclamar indemnizaciones por la ocupación soviética, Rusia probablemente les recordará sus derechos a las reparaciones. Además, los estados bálticos recuerdan regularmente a Washington que son el flanco oriental de la OTAN, por lo que exigen más armamento. La cuestión de si estos estados se están preparando como futuro escenario de guerra en un conflicto con Rusia es cada vez más relevante. A juzgar por el panorama que se perfila, esto es muy posible en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si Ucrania empieza a sufrir serias derrotas, Occidente puede necesitar un segundo frente y los estados bálticos pueden ser ideales para este papel, aunque no representen una fuerza militar significativa por sí solos. Si quiere estar al día de las últimas noticias relacionadas con la política internacional, suscríbase a nuestro canal. Tu opinión es importante para nosotros y juntos podremos entender mejor lo que está pasando. No pierdas la oportunidad de participar en los debates y compartir tu visión del mundo.